Dicen que es una condición que ocurre cuando el cerebro se despierta en un momento determinado y el cuerpo sigue inmóvil, sin responder a ningún tipo de estímulo según la psicología. En cambio, existen otras teorías que afirman que es un hecho paranormal donde se manifiestan seres de negro o del más allá. Algunos creen que son demonios o espíritus que visitan a las personas que sufren esta condición. Generalmente se manifiestan de noche o cuando hemos conciliado profundamente el sueño. Esta noche vamos a hablar de la parálisis de sueño. Yo soy Eric López y este es un programa más de Solo Paranormales. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Solo Paranormales, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, la parálisis de sueño. Nuevamente para ello me hago acompañar de la guapa, talentosa y misteriosa Marcela. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Eric. Es para mí un honor estar aquí nuevamente hablando de estas experiencias que tanto nos interesan y apasionan. Y asimismo le puede servir a muchas personas que están pasando por situaciones similares y que de alguna manera les causa preocupación. Vaya, fíjate que un tema controversial, ¿verdad? Definitivamente. Ahora bien, yo creo que nos vamos a ir por dos caminos, ¿verdad? Por dos líneas de pensamiento. Por la psicología, creo yo, y por el lado paranormal, ¿verdad? Creo que por ahí va el enfoque y van tus historias, ¿verdad? Entonces, ¿te parece si damos inicio? ¿Comenzamos? Comencemos. Comenzamos. Vaya, mira, para ya entrar en contexto y entrar en materia, Marcela, fíjate que te voy a dar mi definición de lo que yo pienso, lo que yo creo que es la parálisis de sueño por las experiencias que yo he tenido y las que también voy a contar esta noche para nuestro público. Fíjate que para mí la parálisis de sueño, así en un lenguaje más coloquial, más popular, ¿verdad? La parálisis de sueño para mí es cuando uno está profundamente dormido, de repente en un momento determinado de la madrugada, de la noche, uno empieza a tener como se despierta y está completamente paralizado. No puedes moverte, no puedes hablar y llegan entes, no sé cómo decirte, entes, seres, demonios, no sé, familiares, no sé qué pueden ser, pero en mi caso, cuando yo relate mi historia, pues son entes de negro, que creo que llegan a robarte energía, a visitarte. Hay gente que las han agredido, pero básicamente para mí la parálisis de sueño es eso, es un momento en que el cuerpo se queda inmóvil, generalmente pasa de noche, en el cual vos no puedes mover tus miembros, brazos, piernas, no puedes hablar, y entonces miras a ese tipo de ente, ¿verdad? Cuando ya te asustas y ya pues empezás a como querer reaccionar es cuando ese ente se va, te volvés a dormir y entonces ya en la mañana despertás y decís, hey, híjole, tuve este sueño o se me subió el muerto, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, ese es como un concepto para mí, así bien coloquial, para que darme a entender, pero no sé si vos tenés algún otro concepto que nos puedas ayudar. Fíjate que sí, Eric, yo realicé mi propio concepto a raíz de que leí mucho acerca del tema, ya que yo sí estaba preocupada porque me estaban pasando muchas situaciones de parálisis de sueño, llamado así por la ciencia. Otros dicen se te subió el muerto, otros dicen que son seres espirituales y otros dicen que son seres que llegan a robarte energía. Pero a mi parecer, el concepto dado por la ciencia me dejaba muchos vacíos, sobre todo en las causas que lo originaban. Es por eso que investigué en diferente literatura y creé mi propio concepto, el cual es una vivencia de una situación paranormal, en el que el afectado no tiene movimiento corporal, pero sí conciencia de lo que acontece a su alrededor y como consecuencia del cuerpo paralizado se acompaña de temor a lo desconocido y a la sensación de indefensión. Muchas veces se sienten olores,
contacto corporal y visiones de entes o sombras que se interrelacionan con el cuerpo paralizado a través del pensamiento. Interesante, fíjate, de un concepto coloquial al que yo te di a un concepto un poquito más técnico. Pero sí, realmente sí entiendo. Por lo menos para ti y para mí, que es la parálisis del sueño, pues me gustaría que iniciáramos el relato, ¿verdad? Así que preparados. Claro que sí. Vaya, es que mira, vos te sentís que no te podés mover, ¿verdad? De repente, 2, 3 de la mañana, no sé a qué hora realmente, generalmente le puede pasar a la gente, pero normalmente es en la noche. Vos abrís los ojos, en mi caso abrí los ojos, así fue más o menos mi experiencia, abrí los ojos, eh, veo a ese ente de negro, veo que está parado al pie de mi cama, yo lo veo y yo no podía moverme. Así yo no podía moverme y no pude quizás ver su rostro, pero sí sentí que se estaba riendo. Sí, no sé cómo, por telepatía o por sensaciones, pero sentí yo en ese sueño o en esa parálisis que esa persona se estaba riendo y que me estaba viendo, a pesar de que no le vi el rostro. Yo solo veía, como decimos aquí en El Salvador, el bulto. O el hombre sombra. Un hombre sombra puede ser, ¿verdad? Pero sí, muy interesante y con la tranquilidad que lo vive. Así recuerdo haber tenido un poquito de miedo, ¿verdad? Pero no me podía mover. Entonces, como que uno al estar enfrente de ese ente, pues se acostumbra o se hace la idea que no te puedes mover, solo lo ves. Y lo interesante para mí fue que cuando yo empecé a recuperar un poquito el movimiento, entonces yo dije, bueno, voy a cerrar los ojos y voy a empezar a orar, ¿verdad? Empecé a orar, cerré los ojos, entonces esa persona, ese ente, cuando yo volví a abrir los ojos se fue. O sea, se fue, ya no estaba, pero en mi cuarto hay un espejo. Entonces yo creo que por ahí se fue, ¿verdad? Porque fíjate que pasó algo bien extraño. Tengo un reloj despertador ahí en la mesita de noche. Entonces ahí está un espejo. Cuando yo estaba orando y esta persona, ente, creo que se fue por ahí, me botó el reloj. Se cayó. Se cayó, o sea, el reloj era un reloj de esos despertadores grandes, de esos que tienen campanita, ¿verdad? Sí. Se cayó. Tiene lógica tu vivencia, porque se dice que los espejos son portales. Cabal. Fíjate que, según lo que he investigado, la parálisis de sueño se presenta durante el cambio de etapa del ciclo del sueño. Esto es cuando se despierta súbitamente del sueño mor. El cerebro está despierto, pero el cuerpo aún en modo mor. Y no puede moverse, causando la sensación de estar paralizado. Esto algunas veces es lo que causa alucinaciones, lo que llaman parasomnio. Pero cuando te digo sueño mor, lo que te quiero decir es que significa, ¿verdad? Movimientos oculares rápidos, que quiere decir que no es posible mover los músculos, sobre todo los brazos y las piernas. Pues sí, pero vaya, eso es desde el punto de vista de la ciencia, ¿ve? Pero para mí realmente no fue ni una pesadilla, no fue una, llámese, alucinación, sino que yo en la madrugada abrí mis ojos y vi un ente, vi un Men in Black, como dicen, un hombre negro, ¿ve? Que me estaba viendo y estaba riendo, ¿ve? Entonces, pues sí, la ciencia lo tiene su explicación, vea, que son alucinaciones, oye, pero sentir hasta esa telepatía, esa sensación de que te está viendo y que se está riendo y de repente vos te pones a orar y de repente vos ves que se cae tu reloj de tu mesa de noche y tenés un espejo, que hay gente que no recomienda tener espejos en los dormitorios porque dicen que son portales, que es peligroso. Bueno, y a mí me pasó, pues, o sea, casualmente yo estaba orando cuando abrí mis ojos y ya no vi el lente y el reloj se cayó, ¿verdad? Entonces, sí, ese concepto es bastante de la ciencia, ¿verdad?
Pero vaya, esas son experiencias, digamos, de las más normales, ¿verdad? Extra normales, pero normales, ¿verdad? Que la gente mira esas cosas, pero en tu caso tenés una historia muy particular. O sea, tú me la contaste en un momento y yo me quedé, wow, impactado. Entonces sí, yo creí conveniente que la trajéramos al programa y la contaras para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Así que solo voy a hacerte dos preguntas y tú te soltás con tu historia, ¿verdad? ¿En qué momento fue y dónde estabas? Yo era una niña y a la fecha todavía la recuerdo. Quiere decir que me dejó bastante marcada. En ese momento lo que yo recuerdo es que me quedé sin poder moverme. No vi ninguna sombra, no vi nada de eso, pero sí había una sensación de querer gritar, de querer expresarme, pero no podía. Estaba completamente paralizada. Y como ya tenía principios cristianos, lo que hice fue orar y pues en ese momento, cuando terminé de orar, ya esa parálisis desapareció. Ok, fue una sensación de no poder mover tu cuerpo, querer hablar y no poder, algo así más o menos. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Como un denominador, esa sensación de no poder mover las piernas, mover los brazos, no poder hablar, solamente mover los ojos, ¿verdad? Es tremendo, realmente eso es tremendo. Luego en el caminar de esta vida he tenido otras parálisis de sueño, pero te quiero comentar las más representativas. Sucedió una vez hace algunos años que yo estaba durmiendo y en eso abrí mis ojos, pero no me podía mover, no podía hablar, no podía mover ni un músculo de mi cuerpo, a excepción de abrir y cerrar mis ojos. Pero en eso voy viendo a un hombre sombra, una sombra que bordeaba toda la cama y llegó hasta mis pies. Se detuvo en mis pies y me jaló uno. No, Sí, o sea, como decimos en el buen salvadoreño, te jaló las patas, así. No, o sea, sí, sí. vuela, ajá, ajá. O sea, Entonces, bordeó, entiendo, ahorita te entendí, que vos abriste los ojos, viste un ente que bordeaba la cama de un lado para otro y de repente te agarró una pata y te la jaló, así. O sí, sea, vuela, ajá, bordeó ajá. la cama, llegó hasta Mira mis cómo me pies pongo, mira, solo mírame cómo me pongo, mira. y Ajá, me jaló uno. Entonces era como nada más una interacción, quizá como mental pudiera decirte. O sea, nos vimos, telepática, digamos. sí, nos vimos, pero no pude distinguirlo. Fíjate que en ese entonces, Eso me pasó a mí. Yo cuando vi que se estaba riendo, yo no sé si lo estaba viendo o era telepático, pero yo sentía que él se estaba riendo. Me veía y se reía. No sé si es lo mismo. Que... no, no, esta vez no se rió, pero en ese entonces yo lo asocié con una tía que había fallecido. Ah, ok. Ajá, aunque la silueta no era de ella, pero Sí, era lo que, pues, el evento que había acontecido. sí, sí. Pero ¿qué pasó? O sea, te aló el pie, la extremidad y entonces, o sea, no gritas. Yo sí me jalan la extremidad ahí, no más que lo del miedo, ¿verdad? O Sí, sea, te decía que no podía gritar. sí, sí, sí. Ajá. Entonces, Y tu corazón, ¿no sentiste que algo, ¿verdad? ¿cómo Yo, no? Sí, claro. vuela, ajá. Sí. Fíjate que ahí solo me puse a pensar que cuando a uno le dicen, cuando me muera te voy a ir a alar Las las patas, patas. sí, sí, No, sí. eso de verdad no lo anden diciendo porque puede ser que sea cierto y de repente le Gran jalen los profecía, pies. gran profecía ahí de la Así que tía. yo no me acuerdo que mi tía me haya dicho eso, pero la verdad que Sí, sucedió. no, qué tremendo. Ok. Pero como te decía, de las más representativas que me han sucedido fue durante la pandemia. Esas fueron repetitivas por varios días. En los años 2020, más o menos, 2020, 21. Por ahí. Correcto. Ok.
Y esas fueron las que me llevaron a que yo por mis propios medios empezara a investigar del tema. Y fue así como yo sentía una sed de investigación y empecé a sentir que los conceptos que daba la ciencia le hacía falta algún ingrediente, porque lo que yo estaba viviendo era mucho más de lo que ahí se explicaba, porque no encontraba los orígenes, las causas, o quizá no busqué donde tenía que buscar, pero al final empecé a guiarme y a formular mi propio concepto, como te lo dije anteriormente. Pero como te decía, de las más representativas que he sentido fue durante la pandemia. Y esas fueron por varios días y de forma repetitiva, así que ahorita te cuento la historia. Sucede que cuando me quedaba sola en la pandemia, en la casa, cuando yo despertaba, de repente empezaba a sentir un temblor en la cama, que empezaba suavecito e iba incrementando, incrementando, hasta que de repente era un gran temblor en la cama. Y a medida que se incrementaba ese temblor, mis facultades de movimiento se limitaban. Entonces solo tenía los ojos abiertos. Igualmente empezaba a ver un hombre sombra, y ese sombra me preguntaba, mejor dicho, porque fueron varios días consecutivos, me preguntaba mentalmente si yo quería que él estuviese ahí o si él se pudiese acostar conmigo. Pero te Bueno, voy a decir, sí, pero acostar en el sentido de hacerme compañía en la cama. sí. Ujú. Pero fíjate que yo lo asociaba, yo decía, a lo mejor es algún ser querido que ha fallecido. Entonces yo decía que sí, que, o sea, asentía con el pensamiento. Y era así como ese hombre sombra me hacía compañía en la cama, se acercaba a mí. En una ocasión sentí que me abrazó. Yo estaba durmiendo de lado, recostada en mi brazo izquierdo, y él llegó por atrás, acostándose, y sentí hasta que me puso la pierna encima y sentí que me apretó demasiado con su brazo. Entonces yo me preocupé y dije, esta cuestión no es tan normal. Y fue así como de repente despertaba y como quizá cuando yo ya le decía que no, entonces esa cosa, ese hombre sombra solo se desvanecía y ya no lo sentía. Pero cuando yo le decía que no, era de forma mental porque yo no podía hablar. Y fíjate que así, como fueron varios días consecutivos, empecé a darme cuenta que ya al querer hablar era imposible. Desgastarme en querer gritar era imposible. Entrar en pánico también era como en vano, porque no era así la forma en que ibas a parar la situación. Eso te quería preguntar, o sea, ¿y no te dio miedo? Fíjate que sí, los primeros días me daba bastante miedo, y cuando yo empezaba a sentir ese temblor en la cama decía, Uy, así, hombre, que... ay no, ahí voy otra vez, decía yo. Pero ya cuando fue tan repetitivo, fueron varios días, que entonces yo empecé a decir, bueno, ahí voy otra vez. O sea, ya no era ese miedo. Porque fíjate que de miedo se pasó a un querer entender esa situación, y entonces comprendí que ya, como te decía, es mental la situación. O sea, tú hablas con esos seres, hablas con el pensamiento. No Ok. es que vayas a gritar, o sea, Sí, eso es en vano. sí, sí. Y podés interactuar con ellos a través del pensamiento. Wow. Entonces, sí, ya cuando me preguntaba, pues yo ya podía decir sí o no, pues, pero yo casi siempre sentía con el pensamiento, por el hecho de que
yo decía, ¿y qué tal si es un familiar? Pero fíjate que esa vez que te estoy narrando, yo quedé bastante asustada eh, y pensativa al mismo tiempo. Me hice muchas preguntas porque yo dije, si hubiese sido un familiar no me hubiera abrazado de esa manera, porque Sí. hasta sentí la pierna encima y me causó mucha preocupación. Vaya, fíjate que ahí me surgió una pregunta. Ya escuché bastante la historia. ¿A qué horas te pasó? Fíjate que generalmente era en la mañana como a las 7 que yo despertaba, porque como No fue de estaba... madrugada. No, como a las 7, como estábamos en pandemia, me levantaba un poquito tarde. Pero muy importante la pregunta que me haces, porque yo empecé, como te conté que era repetitivo en días, entonces yo empecé a cambiar mi horario habitual y lo que hice fue de que una vez que me levanté a las 7 logré levantarme y yo dije, no, si me vuelvo a dormir o algo, vuelve a aparecer, entonces lo voy a engañar, dije yo. Ok. Y me levanté y fui a hacer limpieza, desayuné, lavé los platos y me volví a acostar como a las 10 de la mañana y me pasó nuevamente. Ok, fíjate que yo buscando una literatura encontré que los gentes de negro, vea, se clasifican como sucubos e incubos. Fíjate que los sucubos dice que atacan a las víctimas para absorber su energía vital, vea. De eso se alimentan. Yo creo que quizás ese no es el caso porque no sentiste quizás alguna sensación de debilidad, no sé, pero yo creo que el que más se acerca a esta experiencia que has tenido son los incubos. Los incubos dicen que atacan sexualmente a su víctima. Pero lo que pasa es que suelen aparecer siempre en la madrugada, ¿verdad? O sea, 2, 3 de la mañana. Ahora, en tu caso es muy especial, es muy sorprendente, dijera yo, ver que ya a plena luz del día vos viendo esas sombras. Me Sí. imagino que tu cuarto es semi oscuro, su cortina, etcétera, etcétera. Pero a esa hora es bastante inusual, pues, o sea, y que no hayas saltado del miedo y que no Ya me hayas dicho. tenía fichada, Sí, ya me entonces tenía bien considero que son vigilada. incubos, ¿verdad? Y 7 de la mañana lo considero una experiencia tremenda, sí, y pediste ayuda, me dijiste que habías pedido ayuda, Sí, ya un poquito más espiritual, ¿verdad? sí, ahí fue cuando yo dije, no me libro ni por la hora, porque te conté Sí, de que después como a las 10 de la mañana y sí, sí, todavía me sí, volvió a suceder. sí, Entonces dije, no, ya basta. Pero aclarándote que yo no sentí malos olores, yo no sentí otras cosas que hay algunos que cuentan que sienten. sí, solo la muy aparición, Sí, y tampoco sentí que se quiso aprovechar más porque a lo mejor yo no le di tan bien el espacio. sí, Porque como te digo, solo me abrazó fuerte y me puso la pierna y yo ya sentía bien raro ese abrazo. Pero bueno, después yo empecé a pedir ayuda realmente a una persona. vaya, pero en ese momento, ¿qué pasó? Cuando te abrazó, se acabó el sueño, oraste, cómo se deshizo ese vínculo? O sea, ¿qué pasó? Sí, ¿Despertaste? ¿Se fue? no, lo que sucede es que yo a esa altura yo ya había aprendido a comunicarme telepáticamente, es decir, con la mente. Ujú, ujú. Entonces simplemente dije que no quería y se desvaneció. Ok, ok, Pues te decía, le pedí ayuda a un amigo, él es sacerdote y me acuerdo que le hablé por teléfono y le dije que estaba preocupada y le conté lo que me estaba pasando. Entonces él me dijo que después de escucharme, me dijo que le preguntara quién era. Y vaya, claro, otra vez del pensamiento. sí, Y otra vez que apareciera, pues que lo hiciera. Y asimismo me dijo de que tenía que poner, me recomendó poner una, digamos así como algo religioso en la habitación. ok, Y puse eso que él me recomendó
en la pared, digamos que arriba de mi cabeza. ¿Pero qué pusiste? ¿Qué era lo que... qué es Una lo- medalla. Una medallita. Ajá, Ok. entonces la puse arriba de mi cabeza y fíjate de que volvió a aparecer el siguiente día de esa conversación. Volvió a aparecer el ente sombra y cuando lo vi, no tuve el valor yo de preguntarle quién era. Y no sé por qué, pero no tuve ese valor. Y simplemente con el pensamiento le dije que no quería que estuviera ahí. Fíjate que tengo una pregunta. En mi caso, yo a ese ente, yo solo lo vi parado, yo no lo vi desplazarse. Vos lo veías caminar, lo veías correr, lo veías saltar. O sea, No, cuando se acostó en tu cama, sentiste el peso. exacto. Sentí Wow. el peso como cuando tú sentís que alguien se acuesta en la Sí, cama a la claro, par tuya. claro. Entonces sentís eso, las dimensiones, lo que tú dijiste, el peso. Y cuando estaba parado, lo veías desplazarse, No. caminaba. O sea, lo vi enfrente y acercarse a la cama. Pero no es que caminara, ni que saltara, ni que corriera, sino que simplemente enfrente y luego estar en la cama. O sea, subirse a la cama, acostarse conmigo. Pero fíjate que lo interesante de ese día que puse esa medalla y que me dormí, cuando le dije de que no quería que se acostara conmigo y que no le pregunté el nombre porque no tuve valor, pues fíjate de que mentalmente sentí como que si me hiciera un reclamo de que quitara la medalla. Y yo estuve a punto, o sea, él me decía que la quitara mentalmente. Y yo estuve a punto, fíjate, de hacerlo. Y yo de repente le dije, no, no la voy a quitar. Y ahí fue cuando yo pensé también, puse la medalla, pero me volvió a aparecer. Entonces dije yo, ¿qué está pasando? Pero fíjate que justamente cuando yo pensé eso, mentalmente visualicé la medalla moverse y ese, le voy a llamar ente, ese hombre sombra, le quiero llamar ente ahorita. Entonces ese ente se convirtió en dragón, siempre con su tono grisáceo, es decir, siempre sombra, como esos dragones que son de China, que te los hacen ver, que los pintan los chinos. Entonces, Con cola, así, toda la cosa. sí, con cola, con sus bigotitos Ok. y grande, pero al mismo tiempo la medalla iba girando y él como que se mostraba enojado, se movía de un lado a otro como en un son de disgusto. Y entonces la medalla empezó a crecer y se hizo una medalla bastante grande, casi que gigante. Y entonces ahí el dragón se hizo 1000 pedazos. O sea, 1000 pedazos de sombra que se desintegraron y desvaneció y desapareció. Desde entonces te digo que ya no ha vuelto a molestarme ningún ente, ninguna sombra. He dormido tranquila y ya no he tenido ninguna parálisis de sueño. Y de ahí me libré de esa parálisis. Wow. Wow, increíble. Sí. Realmente increíble lo que puede ser también la fe, vea. La fe, Claro. o sea, wow. Realmente muy interesante tu historia, Marcela. Y a los amigos, pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta para nosotros, siempre estamos dispuestos en los comentarios en nuestro canal. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo, Marcela. Hagámoslo, amigo. Historias interesantes, cabal. Es nuestro peor enemigo, así que vamos a ir despidiéndonos. Recuerden nuestro canal Solo Paranormales. Creo que han sido historias ahora realmente fascinantes de la parálisis de sueño.
a mí me queda claro que pues sí, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera, y explicaciones y tesis hay muchas, pero que a la gente le pasa y ve cosas, pues yo creo que sí es verídico. Y en mi caso, como te expliqué, la primera me sucedió a mis 7 años, entonces puedo decirte que como que no perdona mucho la edad. Exacto, exacto. Y la que te libraste realmente. Sí. Señores, lo dejamos hasta aquí. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa. Recuerden su canal Paranormal, Solo Paranormales, en Spotify. Denle las 5 estrellitas y sus comentarios son importantes. Muchísimas gracias, Marcela. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.